Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la sesión número 13 del curso de Introducción a la Enseñanza del Español. Y en esta sesión pues ya vamos a comenzar con la última unidad de este curso. Gracias a Dios ya estamos llegando al final y también los felicito por llegar a este punto del curso que yo sé que ha valido la pena, sé que se han esforzado, que le han dedicado tiempo, tanto al estar viendo las sesiones como al estar elaborando sus tareas, sus proyectos, y pues los felicito porque están a punto de llegar ya al final de este curso, que es un curso menos en su formación como licenciados en la enseñanza del inglés, así que pues muchas felicidades, ya estamos llegando a la parte final, o más bien ya llegamos a la parte final. Y pues los invito a que ya en esta última unidad, donde pues van a presentar su proyecto y donde van a estar concluyendo con este curso, pues se sigan esforzando, que ese compromiso que han tenido, pues lo sigan demostrando ya en estas últimas 4 sesiones y con el proyecto que más adelante les voy a explicar. Pero pues muchas felicidades y pues vamos a comenzar con lo que es la unidad número 5, en donde nos vamos a basar principalmente en la actividad docente en el aula del español como lengua extranjera o el español como segunda lengua. Este, en esta unidad vamos a estar viendo lo que son algunas actividades, tendencias educativas, recursos digitales que nos pueden servir para lo que es la enseñanza del español como segunda lengua, como lengua extranjera ya sea en un aula física o en un aula virtual, entendiendo que el aula pues es este espacio en donde se lleva a cabo el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Entonces vamos a estar viendo esto y también en la última parte de esta unidad, ahorita vamos a ver en esta sesión y en la que sigue, vamos a ver la primera parte de la unidad número 5 y en las últimas 2 sesiones vamos a ver la segunda parte. En la segunda parte nos vamos a enfocar más en la actividad docente, pero a partir de la programación didáctica de una materia o de un curso, que eso lo voy a estar explicando en las siguientes sesiones. Ahorita nos vamos a enfocar principalmente en las actividades que el docente puede desempeñar en el aula, basándonos o partiendo de algunas tendencias educativas y considerando algunas recomendaciones y herramientas que podemos incluir en estas actividades, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar y el primer punto que tenemos que ver es las tendencias actuales, modernas, en la enseñanza del español como segunda lengua. ¿Qué son tendencias? Tendencias pues son modelos a seguir, modas que están a la orden del día, están en vanguardia o que están a la par de las necesidades del mundo actual, de la manera de interactuar o la manera de las personas de desenvolverse en su entorno social. Así que pues también dentro de la enseñanza hay ciertas tendencias modernas, actuales, que hay que considerar a la hora de desempeñar un proceso de enseñanza y de aprendizaje. En este caso, nosotros nos vamos a enfocar en este momento en las tendencias que tienen que ver con la enseñanza del español como segunda lengua. Y ahorita vamos a ir viendo pues cuáles son cada una de estas tendencias. Y tenemos una tendencia muy importante y que yo creo que es primordial a la hora de elaborar un curso, diseñar un programa de enseñanza del español como segunda lengua y que es ya muy usual utilizarla, que es la tendencia de los enfoques comunicativos. Y aquí nos menciona que en este nuevo método surgió del concepto de la competencia comunicativa. O sea, el concepto de competencia comunicativa es un concepto que es formado a raíz de que la lengua se deja de ver solamente como un instrumento para comunicar, sino que ahora se empieza a ver como sí, un instrumento de comunicación, pero también como una habilidad, una capacidad que engloba entendimiento, que engloba interacción, que engloba comprensión, que engloba
la capacidad de adaptarse a diferentes entornos sociales, a diferentes culturas, y todo eso significa competencia comunicativa. O sea, con este concepto de competencia comunicativa se da un nuevo panorama o una nueva concepción de lo que es la lengua, y por lo tanto se desarrolla esta tendencia o este modelo de los enfoques comunicativos. Y aquí nos menciona que la definición de competencia comunicativa se refiere tanto al conocimiento del sistema lingüístico como a la capacidad para usar este conocimiento en la comunicación. O sea, competencia comunicativa es entender, conocer, comprender el sistema lingüístico de un idioma, es decir, cómo es su fonética, cómo es su fonología, cómo es su gramática, cómo es su ortografía, cómo es su léxico, cómo es su vocabulario, pero no solamente conocerlo o no solamente entenderlo, sino que ese conocimiento llevarlo a una acción, llevarlo a una práctica en un entorno social y cultural, que con ese conocimiento el alumno sea capaz de comunicarse, que ese conocimiento tenga una producción. Eso es competencia comunicativa, ¿sí? Una competencia, para los que no lo saben, está integrada por conocimiento, habilidades y valores. O sea, una competencia de cualquier ámbito tiene que englobar o tiene que cubrir estos tres aspectos: conocimiento, habilidades y valores. En este caso, aquí vemos que la competencia comunicativa no solamente se trata de conocer el sistema lingüístico, no solamente se trata de tener un conocimiento del idioma, un conocimiento teórico, por así decirlo, sino que también tiene que ver con la capacidad del individuo de hacer y de ser con el conocimiento de ese idioma. ¿Ok? Entonces, por eso es que la competencia comunicativa, este concepto vino a cambiar la manera de percibir lo que es el concepto de idioma o de lengua, y a raíz de este concepto de competencia comunicativa surge una tendencia o surge un enfoque que es los enfoques comunicativos, ¿ok? Y nos menciona también que de esta forma, un alumno que sigue estos enfoques comunicativos en el aprendizaje de una segunda lengua desarrollará al mismo tiempo cuatro subtipos de competencias. ¿Y cuáles son estos cuatro subtipos de competencias? Son las que se mencionan en la parte de abajo de la diapositiva, que es la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. Estas son las subcompetencias que parten de la competencia comunicativa. O sea, todo alumno que está desarrollando una competencia comunicativa a la vez tiene que estar desarrollando estas cuatro competencias. Y vamos con la primera, que es la competencia lingüística. Esta nos refiere que es aquella en la que se adquiere paulatinamente un mejor dominio y corrección de los conocimientos lingüísticos. Ay, nada más denme oportunidad de mover aquí el menú de Zoom. Ya. Sí, la competencia lingüística se trata de esto, se trata de adquirir un mejor dominio y corrección de los conocimientos lingüísticos. O sea, la competencia lingüística está enfocada principalmente a la capacidad del alumno de conocer y utilizar cada uno de los aspectos lingüísticos que conforman un idioma. Sí, o sea, el alumno tiene que demostrar que sabe ortografía, que sabe vocabulario, que sabe léxico, que sabe em, acento, que sabe fonología, que sabe fonética y más cosas o más aspectos lingüísticos del idioma que está aprendiendo. Y es algo que se va dando paulatinamente, es decir, que es una competencia que se va desarrollando de manera progresiva, de manera gradual. Se puede ir trabajando a través de diferentes niveles, a través de diferentes criterios de desempeño, pero básicamente la competencia lingüística se basa en esto, en que el alumno tenga un dominio
y sea capaz de corregir sus conocimientos lingüísticos de un idioma. También tenemos otra competencia que es la competencia sociolingüística, que es la que permite adecuar su mensaje al contexto real en que lo emite. Es decir, el alumno conoce los aspectos lingüísticos de un idioma y por lo tanto puede comunicarse, pero va a saber comunicarse de acuerdo en el contexto en el que está. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno va a utilizar sus conocimientos para adecuar un mensaje de acuerdo al contexto en el que se encuentre en ese momento en específico. ¿Ok? Y luego tenemos lo que es la competencia discursiva, que es con la que se producen enunciados cada vez más complejos, guardando coherencia y cohesión entre sí. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el alumno tiene el conocimiento y tiene la habilidad para producir enunciados, ya sea de manera oral, sea de manera escrita, que sean complejos, en donde pueda comunicar un mensaje más complejo, más profundo y que tenga coherencia. Que al momento en que el alumno esté hablando para compartir una idea, pues pueda expresarla de manera coherente, de manera clara, de manera entendible para las personas que lo están escuchando. De la misma manera, al momento de escribir un mensaje, de escribir un poema, de escribir una canción o diferentes textos, en donde el alumno pueda comunicar un mensaje complejo, pero que este mensaje complejo tenga una misma base, una misma idea, que sea coherente. Y luego tenemos lo que es la competencia estratégica, que es mediante la cual puede anticipar, evitar y resolver los problemas de comunicación que surjan. Es decir, el alumno, ya con el conocimiento que posee, puede el alumno anticipar cuando quizá, por ejemplo, lo que va a decir puede anticipar que el tono con el que lo piensa decir puede llegar a ofender, o las palabras que va a decir pueden llegar a incomodar, pueden llegar a ofender, o a lo mejor necesitan algún cambio, ¿sí? O, por ejemplo, el alumno quiere mandarle un mensaje al maestro para escribirle una duda de alguna tarea. Entonces el alumno escribe un mensaje muy largo y de repente el alumno dice, si yo le mando el mensaje hacia el maestro con tanto texto, lo voy a confundir. Mejor eh, voy a delimitar el mensaje, lo voy a reducir, lo voy a hacer más pequeño, pero voy a ser claro y conciso en lo que voy a preguntar. Y de esa manera el alumno está anticipando algún problema, alguna confusión, algún detalle que pudiera tener con el maestro. Entonces, eso es competencia estratégica, cuando el alumno puede anticipar, evitar o resolver un problema que puede surgir en la comunicación que está teniendo con otra persona. Entonces, estas son las cuatro competencias o subcompetencias que se desarrollan al momento de estar trabajando una competencia comunicativa en el alumno. Y bueno, tenemos una serie de actividades que surgen o parten de lo que es el enfoque comunicativo. Y estas actividades se conocen como tareas comunicacionales. Aquí es muy importante aclarar el concepto de tarea, que no es una actividad que se limita solamente a una labor, una acción que el docente le pide al alumno hacer en su casa. No se limita a eso, sino que aquí con tareas, en este contexto nos referimos a actividades que el alumno sí puede hacer en casa, pero también puede realizar en el aula, entendiendo que son actividades que son importantes en su proceso de enseñanza y de aprendizaje del español como segunda lengua. ¿Ok? Entonces, tenemos este tipo de actividades que forman parte del enfoque comunicativo que se llaman tareas comunicacionales. Estas surgen como consecuencia de la gran aceptación de la perspectiva comunicativa y también como necesidad del propio método
aparecieron las tareas comunicativas que ayudaron al gran avance de la enseñanza de las segundas lenguas. O sea, surgen ya que hubo una gran aceptación de este enfoque comunicativo. ¿Por qué? Porque estaba dando resultados, o sea, estaba teniendo éxito en la enseñanza del idioma y por lo tanto se empiezan a reconocer estas actividades que se recomienda realizar en este enfoque, se empiezan ahora a reconocer como tareas como comunicacionales, perdón. Y aquí también nos menciona que en este caso se define la tarea como una unidad de trabajo en el aula que implica a los aprendices en la comprensión, manipulación, producción o interacción en la segunda lengua, mientras su atención se encuentra centrada prioritariamente en el significado más que en la forma. O sea, una tarea es una actividad, es un trabajo en donde los alumnos hacen lo siguiente: comprenden, manipulan, producen e interactúan ¿con qué? Con la información que están recibiendo, que están aprendiendo. Estos cuatro procesos son los que se trabajan en las tareas comunicacionales. Claro, el alumno no se da cuenta, sino que lo hace inconscientemente. Estas tareas lo van llevando a que comprenda la información, a que la manipule, a que produzca eh, alguna acción y que interactúe también con la información. ¿Sí? Y esto ayuda a que el alumno pues se enfoque en el significado de lo que está aprendiendo, o sea, que lo que está aprendiendo tenga un significado para el alumno, que el alumno sea consciente de lo que estoy aprendiendo me va a servir para la práctica, me va a servir para mi vida cotidiana, me va a servir para mi vida diaria, ya que ahorita vamos a ver que la mayoría de estas tareas, algunos ejemplos, son contextualizados en situaciones reales y ahorita vamos a ir viendo cuáles son estos ejemplos. Y tenemos otro punto, nada más permítanme un momento, tenemos otro punto que nos menciona lo siguiente: de este modo, cualquier actividad que realizamos en nuestra vida cotidiana, cualquier situación que haya que resolver puede constituir una tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tomar cualquier situación de nuestro contexto, de la vida real, para utilizarla a favor de que el alumno desarrolle un aprendizaje. En este caso, un aprendizaje del idioma que está aprendiendo. Y aquí tenemos algunos tipos de tareas para realizar en el aula. Son un total de cuatro o tres o cuatro que vamos a ver. Y el primero tiene que ver con expresar una información detallada. ¿Qué se recomienda aquí? Se recomiendan las siguientes tareas. Cuando nosotros como docentes queremos que el alumno aprenda a expresar de manera oral o de manera escrita una información detallada de algún tema, de alguna situación, de algún suceso histórico, pues podemos realizar las siguientes actividades en el aula o fuera del aula, las cuales son ordenar los dibujos de acuerdo con un texto. Por ejemplo, podemos pedirle al alumno que ordene, nosotros, por ejemplo, vamos a hacer esto, podemos decirle al alumno lo siguiente: mira, aquí tengo un texto, es un cuento, viene el texto escrito, pero también vienen imágenes. Acomoda las imágenes de acuerdo al texto. Es decir, si la imagen tiene relación con el comienzo del texto, pues pon la imagen al comienzo del texto. Y así el alumno está aprendiendo a expresar de manera escrita y de manera visual una información, en este caso de una historia, de un relato. Luego tenemos otro ejemplo: cómo completar con las palabras adecuadas los espacios en blanco de un texto. Esa es otra estrategia que se recomienda utilizar: aplicar ejercicios en donde dejemos espacios en blanco para que el alumno eh, coloque las palabras adecuadas que van en esos espacios en blanco. Y de esta manera trabajamos vocabulario en el alumno y
le enseñamos cómo debe expresar correctamente un enunciado, cómo debe expresar correctamente una información. También marcar las diferencias entre un texto y un dibujo. Esta es otra actividad que también se recomienda, en donde el alumno pueda identificar las diferencias entre un texto y un dibujo, ya que de esta manera el alumno está expresando de manera visual las diferencias que pueda haber en diferentes situaciones y representar con mímica lo que dice un texto. ¿Sí? Aquí el alumno que hace comprende la información del texto, la está manipulando en su mente, donde el alumno pues está buscando la manera de expresarlo sin palabras, solamente con gestos, y produce la información con gestos e interactúa con otras personas para darles la información y que de esta manera el alumno expresa una información de manera detallada, pero a través de gestos. Entonces, estas son algunas estrategias o ejercicios que se recomiendan para que enseñar al alumno a expresarse o a expresar una información. Luego tenemos algunos ejercicios para extraer una información global acerca de un tema, acerca de un relato, de un suceso. ¿Y cuáles son estos ejercicios que nos recomiendan? Tenemos poner el título en un texto que para este punto el alumno pues ya tuvo que leer el texto completo y ahora él tiene la responsabilidad de asignarle un título, asignarle un nombre. Todo esto con base a la información que ya recibió, la información en general, la información global que ya recibió. Y de esta manera, así ayudamos al alumno a que pueda adquirir información importante, información general de algún tema. Luego también tenemos otro ejercicio como reconstruir textos que han sido recortados y mezclados. Esto es otro ejercicio que puede servir como pedirle al alumno que termine, que le dé el final a algún cuento, que le dé el final a algún artículo o dejar un texto incompleto en donde el alumno pueda terminarlo de acuerdo a su lógica o de acuerdo a la información previa que ya había leído o también que el alumno lea textos que están mezclados y que el alumno pueda identificar ese texto o esas partes de los textos a donde corresponden en todo el desarrollo del texto. Y así el alumno va teniendo una idea global o general de lo que está aprendiendo. También resumir un texto en un número exacto de palabras. Eso es otro ejercicio que la verdad recomiendo mucho. Pedirle al alumno que escriba una conclusión, por ejemplo, de un tema que se vio en clase y pedirle que la conclusión sea de 50 palabras. Entonces el alumno va a tener un panorama general o muy abierto, muy global de la información que recibió y ahora su tarea es resumirla, toda esa información general, resumirla en un texto de cierta cantidad de palabras. Y aquí tenemos ahora actividades didácticas para trabajar la lectoescritura. ¿Y cuáles son estas actividades? Bueno, tenemos lo que es el método de procesamiento descendiente analítico que puede resultar más motivador para el alumno al trabajar directamente con pequeños textos y palabras conocidas por él. Puede llevarles a dificultades a la hora de la decodificación fonológica de un texto para su lectura. De la misma forma tendrán mayores problemas ortográficos que si hubieran aprendido con un método de procesamiento ascendente. ¿Qué es todo esto que estoy leyendo? Es un modelo o un método que se propone para que el alumno desarrolle la habilidad de la lectoescritura. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno desarrolle la habilidad de leer, de escribir, pero que pueda también el alumno producir textos con base a lo que lee. Esto es la habilidad de la lectoescritura y se propone un método que es el método de procesamiento descendiente en donde el alumno analiza algunos elementos, que ahorita vamos a ver cuáles son estos elementos, pero también
puede hacerlo de manera ascendente. Es decir, que el alumno analiza otro tipo de elementos que forman parte de un texto. Y ahorita vamos a ver, perdón, cuáles son. Pero aquí lo que se recomienda es que en este modelo se utilicen los dos tipos de procesamiento a la vez, procesamiento descendiente y procesamiento ascendente. Y nos menciona que lo más eficaz, en realidad, lo que se hace en las aulas es la enseñanza de la lectoescritura siguiendo un método mixto, mixto, perdón, lo que les decía ahorita. Para aclarar estos dos tipos de procesamientos y operaciones mentales básicas, en la lectura mostramos el siguiente cuadro. Y este es el cuadro que nos muestran en donde se ve el método eh, ascendiente y el método descendiente. Y tenemos primeramente el ascendiente en donde el alumno primeramente va a procesar lo que es la letra que conforma una palabra y va a analizar posteriormente las palabras que conforman una frase, luego los párrafos y luego el texto en general. Y que de esta manera el alumno pues pueda desarrollar una comprensión lectora. Pero también está el procesamiento descendiente, en donde el alumno, en este caso, formula y verifica una hipótesis, la anticipa, construye expectativas e indiferencias, comprensión perdón, interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el alumno desarrolla una idea sobre lo que está leyendo, sobre lo que el autor del relato, del artículo, de la historia quiere dar a entender, y eso genera que el alumno se anticipe a la idea general que el autor quiere compartir, y que de esta manera el alumno pues tenga ya expectativas y tenga una comprensión del texto y pueda interpretarlo para posteriormente producir un texto con base al texto que ya leyó. Entonces, este es otro modelo que sirve, o es un modelo que sirve para la lectoescritura. Ay, es que yo no, espérenme, déjenme ver por qué se movió esto. Está muy extraño. No sé por qué se está moviendo. Una disculpa. Está muy raro esto. A ver, déjenme nada más aquí editarlo. A ver, desconozco por qué se estará moviendo. Creo que ya, ahí está bien. Sí, muy bien. Y menciona aquí, retomando la habilidad lectora en español como segunda lengua que precisan nuestros alumnos, que va a decir que esta depende del dominio lingüístico que manifiesten. Una mala lectura es consecuencia de un desconocimiento de las estructuras sintácticas y del léxico de nuestra lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de trabajar la comprensión lectora, o la lectura en los alumnos, hay que cuidar que el alumno tenga un dominio lingüístico básico de las palabras que conforman ese texto que va a leer. Es decir, que sea un texto accesible, entendible para el alumno con base a su dominio lingüístico. No darles a leer un material que vaya a ser complejo para ellos. Y se recomienda lo siguiente: trabajar el reconocimiento automático y exacto de las palabras, condición sine qua non para una lectura fluida. ¿Qué quiere decir esto? Que el alumno pueda reconocer las palabras que conforman el texto, y todas aquellas palabras que no reconozca, pedirles que la investiguen, que la subrayen y que las investiguen para que puedan estar familiarizados con esas palabras y ahora sí puedan tener una comprensión de el texto. También aquí nos menciona que los textos empleados deberán tener un nivel lingüístico igual o inferior al que posee el lector, lo que les comentaba hace unos momentos. Además, serán variados e interesantes. O sea, todos los textos que lea el alumno deben ser variados, deben de tener diferentes temas para que sean interesantes para el alumno y no se vuelva algo monótono. Se comenzará con textos fáciles para adquirir facilidad de lectura a primera vista de palabras y expresiones de la lengua. Dice, se necesita un vocabulario receptivo masivo para comprender mejor los textos, dedicar mucho tiempo y estrategias para la lectura descendente y ascendente y para el conocimiento de formas gramaticales y léxico.
esquematizar el contenido del texto y representarlo de distintos modos, en árbol, redes, mapas, semánticos. Aquí lo que se recomienda es que el texto que lee el alumno pueda representarlo o organizarlo de distintas maneras. De esta manera, para que el alumno pueda trabajar la creatividad, pero principalmente para que pueda procesar la información y procesarla de diferentes maneras, ya sea con por ejemplo, con como esquemas de formas, como de un árbol, de araña, de lluvia, de nube, o por ejemplo, utilizando organizadores gráficos como mapa mental, mapa conceptual, como cuadro sinóptico, diagrama de Venn, línea del tiempo. Entonces, es muy recomendable que el alumno pueda representar la información que está leyendo a través de estos distintos métodos o de estos distintos esquemas. Adecuar el espacio y organizar el tiempo de modo que la lectura tenga una presencia central en la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante buscar un espacio, un tiempo en donde se pueda trabajar la lectura en clase y buscar que el lugar, el salón, el aula, pues esté condicionado de tal manera que el alumno pueda concentrarse en la lectura. Yo recuerdo que cuando daba clases de español en secundaria, teníamos un proyecto ahí en el colegio que era mejorar la habilidad lectora en los alumnos, o más bien mejorar el hábito de la lectura en los alumnos. Y para eso yo les daba un calendario cada mes en donde yo les pedía a los alumnos que leyeran al menos 10 minutos en su casa y que sus papás firmaran cada día del calendario como evidencia de que sus alumnos sí leyeron. Y lo estuvimos trabajando así al principio, pero luego me di cuenta que algunos alumnos sí cumplían, que otros no, o que algunos alumnos falsificaban su firma, la firma de los papás, perdón. Y lo que yo hice fue que en cada clase dejaba 10 minutos para que los alumnos leyeran. Entonces lo que yo hacía es que yo cerraba las puertas del salón, las ventanas, les prendía el clima y les decía, ¿saben qué, muchachos? Vamos a tomarnos 10 minutos para la lectura. Si ustedes traen audífonos para escuchar música y se concentran mejor así, pónganse los audífonos. O si ustedes se sienten mejor, se pueden concentrar mejor leyendo sentados en el piso, se pueden sentar en el piso. Si necesitan apartar su silla o su banco a la esquina para concentrarse mejor, también lo pueden hacer. Si necesitan estar así boca abajo en el banco leyendo, también lo pueden hacer. Y yo pasaba entre las filas para verificar que el alumno pues no estuviera dormido, que no estuviera haciendo mal uso en este caso, de los audífonos o del celular, que tuviera un libro. O por ejemplo, también algo que hacía es que siempre cuando sabía yo que tocaba la clase en donde iba a dejar 10 minutos para la lectura, yo le pedí a los alumnos que nos moviéramos al salón que quedaba cerca de la biblioteca. ¿Por qué? Porque si había alumnos que me decían, maestro, es que yo no traigo libro, porque también otra cosa que se me pasó a decirles es que ya cuando yo lo empecé a implementar en la escuela, yo les pedí a los alumnos que trajeran un libro de casa que pudieran leer ahí en el salón. Entonces había algunos que me decían, maestros, que yo no traigo libro, entonces yo les daba el permiso de que se fueran a la biblioteca a por un libro y que se lo trajeran al salón y que lo estuvieran leyendo. O sea, no había excusa, no había ningún impedimento, ninguna traba para que pudiéramos tener un tiempo de lectura. Adecué el espacio, les permití o fui flexible en que el alumno desarrollara su tiempo de lectura de tal modo que pudiera concentrarse, que se sintiera animado, que se sintiera cómodo y también aparté el tiempo para trabajar esta parte del hábito de la lectura. Entonces, a eso se refiere este último punto.
que hay que buscar estrategias, hay que buscar alternativas o maneras para adecuar el espacio y organizar el tiempo, de modo que la lectura tenga una presencia importante en las clases. Y ahora tenemos algunas eh, nociones, algunas consideraciones didácticas que debemos de tomar en cuenta en este caso para trabajar lo que es la lengua escrita. Y tenemos un total de 7 que vamos a ver a continuación, las cuales nos dicen lo siguiente: hay que dejar tiempo suficiente para que los alumnos escriban, pues se trata de una actividad de por sí compleja y aún más para ellos. Esto sí es algo muy, muy importante que no hay que perder, sobre todo con las nuevas generaciones de alumnos que tenemos en las escuelas. Sabemos que los alumnos están más acostumbrados hoy en día a escribir con el celular, escribir con la computadora, la laptop, la tablet, y muchas veces la educación, eh, por cumplir su rol de innovadora, de moderna, permite que ya no solamente se utilicen herramientas como lápiz, como calculadora, como marcadores, colores, que eran las herramientas que anteriormente se utilizaban, y ahora, por seguir estas nuevas modas, estas nuevas tendencias, pues ahora se permite que los alumnos tengan como herramientas o como instrumentos de clase celulares, laptops, computadoras. Se los digo porque a mí me toca verlo en en la preparatoria donde estoy trabajando. Pero precisamente ahí en la prepa donde yo trabajo, una necesidad que han estado expresando últimamente los maestros es que los alumnos vuelvan a escribir en la libreta, vuelvan a escribir en hojas, y ya la mayoría de maestros, actividades que encarga son actividades que las encarga a mano. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es muy importante no descuidar este tipo de actividades, de ejercicios en donde los alumnos puedan escribir a mano. Yo recuerdo que cuando también trabajaba en secundaria, tenía alumnos que escribían muy mal. Entonces, yo lo que empecé a hacer, porque los papás me pidieron apoyo para enseñarles, o más bien para corregir su escritura, algo que yo empecé a hacer fue que al principio les ponía ejercicios de trazos. Y los alumnos me decían, pero ¿por qué, profe? Si esto es algo de kinder, es algo de los primeros años de primaria, ¿por qué? Y yo les decía, bueno, porque ustedes ya se desacostumbraron a utilizar el lápiz. Por eso cuando escriben, escriben muy mal, se tardan en escribir, les duele la mano y luego pareciera que están escribiendo garabatos. Pero es porque ya se desacostumbraron a utilizar el lápiz. Yo necesito que ahora nuevamente se acostumbren a utilizar el lápiz y sepan manipularlo con la mano. Y de esta manera ustedes van a ver cómo su letra va a ir mejorando. O sea, primero estábamos trabajando con la parte de los trazos. Luego ya adelante, más adelante trabajamos con la parte de la ortografía, de la gramática y demás. Pero lo que yo decidí hacer fue dedicar estos tiempos para que los alumnos volvieran a tocar el lápiz, volvieran a escribir, a trazar con un lápiz y con una libreta. Entonces, esto es algo muy importante que no se tiene que descuidar y que hay que apartar tiempos a través de ejercicios, de actividades en donde el alumno pueda tener la oportunidad de escribir. Y luego nos menciona otra recomendación, que es que las actividades de escritura deben entenderse como de uso lingüístico en su globalidad, sin olvidar los elementos pragmáticos, holísticos, estratégicos de la comunicación. Es decir, debemos de eh, proponer, o más bien debemos, en nuestras planeaciones de clase, debemos eh, realizar actividades en donde los alumnos escriban, pero que su escritura, que lo que están escribiendo tenga un propósito, tenga un significado para ellos, que sea algo útil para ellos.
¿Para qué? Para que aprendan a comunicarse mediante la lengua escrita. Como por ejemplo puede ser, no sé, ok, les voy a pedir un resumen de un relato que viene en tal libro, pero no solamente los voy a poner a escribir por escribir, sino que al final del resumen les voy a pedir que me agreguen una reflexión breve de lo que entendieron y les voy a pedir que lo lean enfrente de todos o que cuando pasen a revisarme me digan que entendieron, me lean la reflexión y de esta manera estamos trabajando la comunicación a través de la escritura. También otra recomendación es que basaremos toda nuestra metodología en situaciones reales de escritura para que el aprendizaje resulte significativo. Conviene elegir los temas de entre los vividos en el aula y por lo tanto en en la segunda lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que los métodos que utilicemos para trabajar la lengua escrita es recomendable que tengan temas o situaciones reales, ¿sí? Como por ejemplo, em, tú como docente pones un caso en donde le dices al alumno, ¿sabes qué? Imagínate que tienes un amigo, que ese amigo es la primera vez que viene aquí a Monterrey y eh, quiere saber cómo son los cines de aquí de Monterrey. Entonces, eh, para que tú le puedas decir cómo son los cines, le vas a escribir una carta o le vas a escribir un texto, un párrafo en donde le vas a describir cómo son los cines. Entonces el alumno así ya tiene un conocimiento de cómo son los cines en su contexto real, pero a la par está trabajando el expresar un contexto real, una situación real a través de la escritura. O sea, es un ejemplo que les estoy dando de cómo se puede trabajar con textos reales en en metodologías o actividades que utilicemos para trabajar la lengua escrita. Luego tenemos otro punto que es otra recomendación en donde les dice que les facilitaremos estrategias de ayuda para que los mismos alumnos puedan resolver los problemas de escritura que se les presentan. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando les pedí a los alumnos de tercero de secundaria que me escribieran un ensayo. Ellos me decían, maestro, es que no sé qué poner o no sé, sí, no sé qué escribir. Y yo les decía, a ver, yo necesito que primeramente tengas una idea de a dónde quieres llegar en tu ensayo. Y ellos me decían, ah, bueno, mire, profe, es que yo quiero hablar en el ensayo de este tema sobre, no sé, la gastronomía en México. ¿Ok? ¿Y a dónde quieres llegar? Ah, bueno, pues es que yo quiero llegar o quiero, en este ensayo, quiero llegar a que pues la gente conozca los diferentes platillos de México, pero que entiendan la relación de estos platillos con la cultura. Entonces yo ya les decía, ok, lo que vayas a escribir en los textos, la información que pongas, procura que siga esta idea. Es decir, que cada texto que tú pongas en el ensayo hable sobre la relación de los platillos de México con la cultura, con la sociedad. Entonces era una estrategia, una recomendación que yo les daba para que pudieran resolver ese problema, ese, ¿cómo se dice? Como estorbo que tenían al momento de escribir. Entonces como docentes, tenemos que pensar en estrategias de apoyo, de ayuda para que los alumnos puedan resolver problemas que se puedan presentar durante la escritura. Y luego también aquí nos menciona que a través de las actividades intentaremos siempre propiciar la reflexión sobre el uso de la lengua, que es algo parecido a lo que les comentaba anteriormente. Y también otra recomendación es que como actividad comunicativa, que es la escritura, elaboraremos actividades que demuestren el carácter social
de esta destreza teniendo en cuenta los destinatarios de las mismas. O sea, esto sí es algo muy importante que hay que enseñarles a los alumnos que eh, todo lo que vayan a escribir debe ser entendible para los que lo van a leer y por lo tanto debemos de elaborar actividades en donde los alumnos lo que vayan a escribir pueda ser leído por otros. Recuerdo que otra actividad que llegué a hacer con mis alumnos de secundaria fue que ellos tenían que trabajar la reseña de un libro. Entonces yo les pedía que leyeran un libro primeramente, que escribieran la reseña, les enseñé las partes de la reseña, les enseñé cómo escribirla y yo les dije, bueno, ahora estas reseñas no se pueden quedar aquí en el salón, no se pueden quedar solamente conmigo, sino que las reseñas son para leerse, son para compartir opiniones, para compartir resúmenes de un libro. Entonces yo les voy a pedir de favor que en equipos junten sus reseñas y hagan un mural. Y esos murales los vamos a pegar en las diferentes partes de aquí de la escuela. Y eso hicimos. Y ahí mis alumnos veían cómo los alumnos de otros grados se paraban a leer las reseñas. Y para ellos era algo impresionante porque nunca pensaron que lo que escribieron iba a ser leído. Entonces, las actividades que realicemos o que diseñemos para trabajar escritura deben estar encaminadas a que otros las lean para que los alumnos reflexionen y sean conscientes que lo que leen puede ser, lo que escriben más bien puede ser leído y que también sean conscientes que todo lo que escriban debe ser claro, debe ser coherente, debe ser entendible, porque el uso de la lengua escrita es para comunicar una idea, una opinión a otros, ¿ok? Y el último punto dice que les facilitaremos la adquisición del vocabulario mediante recursos variados como pueden ser los diccionarios, ficheros léxicos, murales de aula, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de enseñar a los alumnos que la lengua escrita debe ser formal y para eso deben esforzarse en aprender más vocabulario de su idioma. Y es por ello que debemos de ayudarlos o debemos de llevarlos a que utilicen recursos, herramientas como diccionarios, como enciclopedias, como aquí menciona ficheros léxicos, es decir, tablas, pósters donde vengan sinónimos, antónimos de palabras, o donde venga el significado de las palabras, o sea, que ellos tengan al alcance herramientas que les permitan ampliar su vocabulario y de esta manera que lo que escriban no sea repetitivo, no sea monótono, no sea confuso y esto ayude a que eh, perfeccionen lo que es la lengua escrita. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la unidad número 5. Entonces, pues vamos a concluir aquí y pues más adelante nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Que tengan un excelente día. Hasta luego.